Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy les traigo un tema que luego es bastante malinterpretado en el budismo y es sobre el apego y si todo realmente es apego. ¿Qué es lo que se refería al Buda cuando se refería con el término apego y cuáles son pues a final de cuentas las malinterpretaciones o los malos entendidos que hemos tenido acerca de lo que en el budismo se habla sobre el apego? Si nosotros empezamos como a analizar un poco, nosotros nos damos cuenta que luego en el budismo o a los budistas nos tienen como en un concepto súper extraño, ¿no? Como si fuéramos seres así como que no nos apegáramos a nada y como si no tuviéramos que apegarnos y eso a final de cuentas lograríamos el cometido final que es el nirvana. Entonces nos retratan como algo como muy... como una especie de tímpano de hielo que no sentimos o tenemos esta como distancia a sentir o esas cuestiones y no, para nada, el Buda no se refería a eso que es el apego, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar realmente qué es el apego. Una de las mal interpretaciones luego que muchas veces sucede en los círculos budistas, luego así es como incluso hay como una especie de crítica, por ejemplo las personas que tienen sus votos o tienen ciertos compromisos espirituales o se entregan profundamente a la práctica de la meditación o a su estudio y siempre es como una crítica como entrevistas así como de no, es que esa persona tiene apego por sus votos, no, es que esa persona tiene apego por su práctica de meditación, no, es que esa persona tiene apego por su práctica de estudio, ¿no? Pero realmente tú crees que este tipo de apego es el que se refería Buda, que realmente debíamos evitar. Pues vamos a analizar un poquito con esto, porque sí hay una gran mala información, sobre todo que a veces es como que se justifica esta cuestión como de no te tienes que apegar a nada, luego para justificar excesos. Y ya cuando llegamos a ese nivel de malinterpretación, ya estamos deformando lo que es la enseñanza del Buda. Entonces nosotros tenemos que entender de dónde viene este término de apego. Realmente el término de apego viene de una palabra que es el que se menciona justamente en el canon Pali, es upadana. Upadana no es que necesariamente signifique apego. Upadana tiene que ver más con la cuestión de consumir. Upadana significa consumir. Esto significa, ya teniéndolo como yéndolo bajando un poco este concepto en el término de lo que al Buda se refería como upadana y que luego se le dio el contexto aquí en Occidente de apego. Funciona como si fuera el combustible, así lo vamos a entender que es upadana. Es parte del proceso justamente que interviene upadana justamente con con una función de ser como un combustible. Y es un poquito como nos explican los maestros, que es como el aceite en las lámparas, ¿no? Que realmente el aceite es el que funciona como realmente el combustible para que suceda la llama, ¿no? Entonces justamente así vamos a entender el término más correcto, más allá de apego, sino es upadana, como el hecho de que es un combustible. Ahora, ¿de qué es el combustible upadana? Upadana va a ser el combustible que va a producir o va a hacer que se genere más Tana. Tana es un término también sánscrito que significa a la ansia que tenemos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos así como el deseo de querer tomar café, surge esa ansiedad, esa ansia de querer tomar el café, de experimentar ese fenómeno de tomar el café. La tana va a ser ese hecho de que salga y la upadana va a ser justamente todo ese proceso que engloba desde que surge el ansia hasta la intranquilidad, las imágenes mentales que
que nos ponemos en la situación de, me estoy imaginando el café, me estoy imaginando que es un capuchino, toda esa cuestión. Justamente esta totalidad del proceso es lo que al Buda se refería con Upadana, que es justamente como nosotros lo traducimos aquí en Occidente como apego. Ahora, realmente todos los upadanas o todos los apegos son realmente lo que decía el Buda, que nos va a conducir al sufrimiento o al renacimiento. Pues no todos los upadanas van a conducirnos al sufrimiento. De hecho, el Buda fue muy puntual, como siempre lo ha sido. El Buda fue muy puntual en mencionarnos los 4 grupos de upadanas que nos van a llevar a sufrir. El número 1 es el aferramiento a los 5 sentidos. ¿Qué significa cuando nos aferramos a los olores, a los sabores, a los colores, a las imágenes, a todo lo que experimentamos de fenómenos? Cuando nosotros nos aferramos a eso, ese es un upadana que nos va a llevar al sufrimiento. El número 2 es los aferramientos a las opciones incorrectas, a las opiniones incorrectas. ¿Qué nos referimos con opiniones incorrectas? Ese es un video que más adelante voy a profundizar un poquito sobre eso, porque es bastante extenso y algo filosófico, pero como que ya nosotros hemos tenido algún acercamiento. Por ejemplo, podemos poner como al ignorar causa y efecto, al ignorar que las cosas son impermanentes y pensar que, por ejemplo, todo permanece, ¿no? Esa es una cuestión que es como aferrarnos a ese tipo de opiniones erróneas, y pues que a final de cuentas nos va a llevar al experimentar sufrimiento. El número 3 justamente es pensar que la liberación del sufrimiento va a alcanzarse o va a superarse a través de rituales y de iniciaciones. Eso significa que es como nosotros pensamos que si hacemos el mantra, que si hacemos las postraciones, que si hacemos puyas, eso nos va a llevar en sí a la liberación del sufrimiento. Y decía Buda, no, de hecho eso también, o sea, pegarte a esos rituales te va a llevar a sufrir. Y el número 4 justamente es el aferramiento o la upadana sobre la idea del yo. Ese yo sólido, independiente, ese yo que permanece, ese yo que no cambia, ese yo que a final de cuentas genera el ego para distanciarnos de la realidad. Y es justamente uno de esos apegos hacia el yo mismo que nos va a ocasionar sufrimiento como resultado final. Realmente nosotros tenemos que pensar y analizar un poco estas 4 situaciones que nos dice el Buda, porque luego vamos y pensamos que todo es apego y decimos, no, es que no me voy a apegar a ser una buena persona, porque el apego, dice el budismo, que es malo. Y no, obviamente apegarte a tus acciones virtuosas, pegarte a tu práctica espiritual, pegarte a tu estudio, a todas esas cuestiones, o sea, ese apego, por llamarlo así, no es el apego el que se refiere el Buda como con upadana, que upadana es a final de cuentas algo de aferramiento de estos 4 grupos que a final de cuentas vamos a experimentar el sufrimiento. Aquí sí hay una especie de malinterpretación bien dura que luego nos puede llevar a justificar excesos, a justificar que no practiquemos, a justificar un chorro de a justificar nuestras zonas de confort. Entonces sí tenemos que tener bien claro, los maestros nos dicen, por ejemplo, que la vida espiritual es como ir subiendo una escalera, ¿no? Que el pie tiene que poner sobre un escalón y el otro pie abandona el otro escalón, ¿no? De eso se trata justamente la vida espiritual, ir avanzando poco a poco. Nosotros, si vemos, por ejemplo, podríamos decir, es que el pie se está aferrando, se está pegando al escalón, y el otro pie, el pie está abandonando, ¿no? El otro escalón, ¿no? Es un poquito para ejemplificar, pero realmente ese pie se está aferrando a ese escalón. Si realmente se aferrara, pues no podría avanzar. Por ejemplo, tenemos también más bien esta cuestión de
poner el pie es más bien como sostenernos, como crear una especie de equilibrio, de estar ahí para avanzar. No quiere decir que nos estemos aferrando, sino que nos estamos sosteniendo, que estamos agarrando, ¿no? Y eso pasa también con nuestros votos espirituales y nuestra práctica espiritual. Nosotros nos agarramos a ellos, no nos apegamos a ellos. Y es como un símil que dicen también los maestros, que es como un pájaro que está en una rama, ¿no? En apariencia nosotros vemos las garritas del pájaro que están en la rama y las están agarrando así muy, muy, muy fuerte. Entonces nosotros decimos, ay, es que se está pegando a la rama, ¿no? Y no, la realidad es que el pájaro se está sosteniendo de la rama y sus músculos se tensan, pero a la vez él está tranquilo y dormido, que puede estar ahí. Pero esto es justamente esa tensión que tiene, no es porque esté tenso ahí agarrándolo despavoridamente, sino que es una tensión que hace para tomarse y poder descansar ese pajarito, ¿no? Entonces algo así pasa con nuestra vida espiritual y, por ejemplo, nuestra práctica espiritual, con los votos, con nuestra meditación, con esas cuestiones. No tiene que ver con este aferramiento, con esta upadana que el Buda decía. Eso es algo muy, muy importante para tomarlo en cuenta en nuestra práctica espiritual y evitar estas visiones medias deformes luego de que todo es apego y todo el apego, y que yo no me voy a meter mucho en mis votos porque es apego, yo no voy a meditar mucho porque es apego a la meditación. Y no, eso no tiene nada que ver con el Buda y la upadana que nos enseñó el Buda, que nos tenemos que distanciar de estos 4 grupos de upadana. Así que ustedes coméntenme a final de cuentas ¿qué ustedes opinan de este tema? ¿Cuáles son de estas upadanas, estos apegos que ustedes tienen que realmente los bloquean un poquito más? Aquí abajo en los comentarios me gustaría que tú platicaras conmigo para que esto se hiciera un diálogo y no fuera una exposición y una clase. Eso no pretendo que sea, sino un diálogo entre tú y yo, que me platiques cómo te va en tu práctica espiritual y a final de cuentas ir haciendo una reflexión en nosotros como una comunidad. Hay que recordar que a veces como dejar ir, muchas veces este concepto de dejar ir no es que lo abandonemos, sino dejar ir muchas veces este es un concepto para que nosotros mismos estemos en calma. Esto es algo muy importante. Más adelante hablaremos de eso, pero este fue el tema de las upadanas y el apego. Espero que les haya quedado claros y no me voy sin antes decirte a ti que Buddha bless you.